te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. ¿Cuánto piensan ver el rostro del Señor? Para eso hay que pelear la batalla y ganarla. Vamos a tener una breve lectura bíblica aquí en primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 23 de primer libro de Samuel al 26. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo, de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y la oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey la enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios vivo? Pueden acomodarse. Yo quiero hablar con el tema: una arma no convencional. Tenemos por entendido que una arma es toda cosa aquella que nos sirve para defendernos o para defender. Y hay varios tipos de armas. Hay unas armas convencionales y otras no convencionales. Por ejemplo, si a alguien lo atacan con un cuchillo y él sale con un cepillo de diente a defenderse, es una arma no convencional. El otro, el cuchillo o la pistola, son armas convencionales, porque son las que prácticamente se utilizan para ese tipo de agresión. Entonces, en ese sentido hay armas de fuego, armas blancas que yo no sé por qué son blancas, armas de piedras, porque la gente usa piedra para defenderse. Y también está el arma de la lengua, un arma peligrosa, porque se alimenta muchas veces de mentiras y de calumnia. Hay un arma no convencional que es de la que nosotros queremos hablar, pero es desconocida y es rechazada por otros. Pero quiero hablar sobre la efectividad de esta arma no convencional. Porque estamos en una guerra de supervivencia, donde cada quien libra su propia batalla. Yo creo que todos los mortales de América, de Europa y de Occidente, y gran parte de Oriente, han oído hablar de Goliat y de David. Y se ve a Goliat como un monstruo, como algo invencible, como algo que nos atormenta, que nos humilla.
que nos maltrata, que nos desafía, que nos provoca, pero nos sentimos incompetentes, insuficientes para enfrentar a ese Goliat. Y en ese momento, como todos tenemos algún Goliat, la mayoría de ustedes, si no está librando, ha librado batallas enormes. Entonces queremos hablar de cómo este joven enfrenta con una arma no convencional a un hombre equipado con todos los armamentos modernos del momento. Recordemos que en este enfrentamiento de David, un hombre pequeño de estatura o de estatura estándar, ante un hombre que tenía alrededor de 10 pies de altura, y no dice la Biblia cuántos kilos pesaba, pero era un tipo acostumbrado a la guerra, era un gladiador. Hay que imaginarse la contextura física, la destreza militar de este gigante cuando los filisteos lo tenían como su barco bandera. Queremos recordar que las posibilidades de David eran nulas. Yo creo que el 1% es demasiado. No tenía ninguna posibilidad de victoria David frente a Goliat. Pero al escudriñar la historia notamos que David no usó armas convencionales, armas conocidas, armas que practicaban o que usaba la gente de su tiempo. David usó otra arma, y por esa otra arma que usó fue el resultado que obtuvo. Todos tenemos esa batalla, todos tenemos un Goliat, pero hay un arma y hay características de efectividad de esa arma. Primero, el arma para enfrentar a Goliat es un arma no convencional, y al ser no convencional genera dudas. No peleamos igual a los demás. El que ha conocido a Dios un poquito hace lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cuando en el mundo secular alguien te habla mal de nosotros, alguien es enemigo nuestro, alguien nos amenaza, ¿cómo respondemos nosotros? O lo sometemos a la justicia, o buscamos la forma de darle una buena paliza, o si no, quitarlo del medio, como dicen los incircuncisos. Eso es lo que hace la gente normal. Pero nosotros tenemos otra arma que es no convencional. Yo pudiera pasar buenas horas contándole batallas que hemos tenido, y las hemos ganado con armas no conocidas, no convencionales. Hemos ganado la batalla hablando con Dios. Entonces, como la gente nos ve luchar en esa forma, dudan de las armas de nosotros. Pero nosotros que ya conocemos un poquito, nos quedamos tranquilos. En segundo lugar, para ser victorioso, las armas no pueden ser prestadas. Eso lo aprendemos en esta historia. Tienen que ser propias. No podemos pelear con armas ajenas. Tenemos que pelear con las armas nuestras. Hay mucha gente que quiere pelear con las armas del mundo. Nosotros no debemos, no podemos espiritualmente copiar ni imitar al mundo. Y cuando digo mundo, no me refiero al inconverso, no me refiero a la generalidad, me refiero al sistema de pecado. Una de las armas más poderosas del mundo de pecado, es la mentira. Cuando a alguien le cae mal
suelta muchas cosas negativas de esa persona para ensuciarlo, para restarle a su credibilidad. Ese es el mundo. Pero nosotros no podemos imitar al mundo, porque nosotros tenemos un arma que el mundo no tiene y que por la misericordia del Señor, el Señor nos la ha concedido. ¿Quién es Goliat en el contexto nuestro? En hombres mortales y débiles que pululamos en este mundo llevados por el viento de la circunstancia. ¿Quién es el Goliat de Juan o de Pedro o de María o de Juana? Cada uno tiene un Goliat especial e individual. Algunos tienen su Goliat entre la casa. Otros tienen su Goliat en el trabajo, en la oficina, en el partido, en la logia, en la orquesta, en el negocio. Están luchando con un Goliat. Y cuando le dicen Goliat es porque es invencible. Porque son batallas que usted la mira a simple vista y dice, bueno, yo no me voy a desanimar, pero esto yo no lo gano, esto está perdido. Y para que digan aquí murió, que digan aquí corrió. Eso es cuando se presentan esos grandes Goliat. Ahora, según la Biblia, según el texto bíblico, nosotros tenemos Goliat principal y la Biblia los menciona como la carne, el mundo y Satanás. Son tres gigantes que cuando nosotros lo observamos, si no lo miramos con el ojo de la fe, ahí mismo caemos de un desmayo. La carne, ¿qué es la carne en la Biblia? En Romanos 8. Oiga lo que dice Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Las órdenes que me da el cuerpo, mi carne, mis deseos carnales, mis deseos humanos, porque eso es la carne en la Biblia. Los deseos normales de un hombre o una mujer, que ama o que no ama o que odia. Los deseos que la gente dice que son naturales. Esa es la cosa de la carne. Entonces la carne yo la tengo, no me la han quitado. Yo recuerdo una vez un hermano me dijo que él tenía tanto deseo de consagrarse a Dios que había resuelto matar la carne. Digo, si mata la carne, entonces hay que enterrarte. Porque la carne es el cuerpo, pero los deseos de la carne, los deseos de esta naturaleza pecaminosa, es lo que la Biblia llama los designios de la carne. Y dice la Biblia, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quién no siente designios de la carne? ¿Quién no se siente atraído por los designios de la carne? A mucha gente le gusta el dinero, le gusta la ostentación, le gusta el brillo, le gusta el oro, le gusta la plata, le gustan las prendas, le gustan las cosas caras, las cosas de marca, los carros caros. Pero son imprescindibles para vivir. A los hombres les gustan las mujeres. A mí me dijo una vez un hombre que él tenía un problema muy serio, y estaba tan triste que yo lo saqué aparte para hablar. Y me dice, pastor, yo quiero consagrarme al Señor. Yo acabo de entregar mi vida a Cristo. Tengo pocos meses, pero tengo una batalla. Digo, ¿cuál es la batalla? Me gustan las mujeres. Digo, Digo, ¿tú eres hombre? Sí, ese es el problema. Que es que me gustan demasiado las mujeres. Ahora, ¿qué hombre no le gustan las mujeres? Ahora, ¿qué hacen los evangélicos? ¿Qué hacemos los que conocemos a Dios?
que los deseos o designios de la carne, como ya nosotros identificamos que son contrarios a Dios, nosotros buscamos la forma de tomar dominio sobre esos deseos de la carne. Y dice aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y termina el versículo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo pretendo agradar a Dios, si usted pretende agradar a Dios, entonces usted tiene que identificar cuáles son esos deseos de la carne que usted tiene y tomar dominio sobre ellos para que no controlen su vida. Esas armas no pueden ser normales. Son armas no convencionales. Son armas espirituales. Hay áreas donde se manifiestan los Goliat de nosotros, teniendo a Goliat como una pared infranqueable, que por más que yo le dé trompones se me desangra la mano y no le hago efecto. Hay varias áreas donde nosotros se nos manifiestan nuestros Goliat. Por ejemplo, la salud, las emociones o los sentimientos, la economía y la parte espiritual o nuestra relación con Dios. ¿Qué se hace o qué hacemos o qué usted ha hecho cuando uno de esos Goliat se levanta? Cuando un Goliat está desafiándolo a usted y desafiando el Dios en quien usted dice que cree. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Por ejemplo, cuando nos enfermamos, cuando nos detectan un cáncer, una enfermedad terminal. ¿Qué es lo convencional? ¿Qué es lo normal que hace la gente cuando se siente enfermo? Cuando se siente mal de salud. Lo normal, ir al médico. Lo normal, escuchar el tratamiento. Lo normal, cumplir tu tratamiento con las medicinas indicadas. Y lo anormal es que usted, antes de ir al médico, usted hable con Dios. Parece una tontería y se pueden burlar, porque es un arma no convencional. En estos días escuché 2 testimonios en esta semana allá en Mahanaim. 2 personas que tenían cáncer y que salió en la sonografía clarito. Y cuando le dieron el susto, ella va a la iglesia y pide la oración. Y los hermanos, como siempre, oramos. ¡Qué sorpresa! Cuando vuelve a la siguiente indicación médica, antes de recetarle, empiezan a buscar el cáncer. Buscan la placa y buscan y buscan. Y dice, pero esta es la placa suya. Bueno, mire el nombre. No apareció el cáncer. Uno de los médicos es cristiano o conoce algo de la palabra y le dijo a ella bajaitico, parece que Dios se lo llevó. Un problema para la sociedad. Vamos a ponerle coto a esta situación porque esto no funciona. ¿Qué hace uno que conoce a Dios cuando ve ese gigante? Ese gigante que viene a destruir tu vida matrimonial. Ese gigante que amenaza con dejar tus hijos sin papá o sin mamá. Ese gigante que le dice al hombre, tú no eres un macho. Haz que esta mujer te respete. ¿Y cómo se hace que la mujer lo respete? Bájale la pesada. Dale 4 trompas y tú verás. Y algunos se pasan y la matan, tratando de vencer a Goliat, y Goliat riéndose. Ahora, ¿qué hace el que conoce un poquito a Dios? Pelea, lucha contra lo imposible, busca el juez, el abogado. No, lo somete a una campaña de oración.
y comienza a hablar con Dios. Y yo no sé cuántos, pero prácticamente todos los que han hecho eso han salido victoriosos y triunfantes. Otro Goliat que se nos presenta es en la economía. ¿Qué hacemos nosotros cuando se presenta un Goliat de una deuda o de un negocio que hicimos creyendo que habíamos dado el palo del siglo y que eso era nada más ganar? Ahí no se perdía nada, pero las cosas no le salieron como usted creía, y ahora la deuda que tiene en el banco no sabe cómo la va a pagar. ¿Cuál es la respuesta para la gente? El arma convencional para la gente: buscar otro préstamo y consolidar su deuda, deberle a uno solo, o meterse en negocios turbios o dudosos para resolver. No puede quedar en vergüenza y hace líos. La experiencia indica que en vez de desatarse se enreda más y más y más. Ahora, ¿qué hace el creyente? ¿Qué hace el que conoce un poquito a Dios? Hablar mentira, decirle a la gente una mentira para quedar bien. Mira, dentro de 15 días a mí me va a entrar un dinero, embuste que no sabe de dónde. A mí me va a entrar un dinero y te voy a pagar todo lo que te debo. A los 10 días se desaparece y no aparece ni en pintura. Eso hace el que no conoce a Dios. Pero ¿qué hace el que conoce a Dios? El que conoce a Dios da la cara, dice la verdad y habla con Dios. Amigo, caballero, fulano, te quedé mal, te he quedado mal. El negocio no fue como yo creía. He tenido una pérdida incansable. No puedo. Así que ten la seguridad que yo estoy trabajando para pagar tu dinero, pero dame oportunidad, dame una pausa. Y la persona agredida o la dueña del dinero tiene que ablandarse, porque usted le está diciendo la verdad. Pero si usted le dice una mentira y luego lo descubren, jamás van a creer en usted. Ahora, ¿qué hace el cristiano? Va y le dice claro, y dice, y habla con Dios: Señor, yo no puedo, ayúdame. Estoy seguro en un 100% que Dios lo ayuda, porque ha ayudado a demasiada gente. Y por último, los Goliat en el área espiritual. Eso pasa mucho en los creyentes, a veces hasta en las iglesias. Cuando usted ve muchas actividades, celebraciones y show y espectáculos con el propósito de entretenimiento, no de agradecimiento, sino un entretenimiento habitual para que la gente no deje de ir a la iglesia, ahí hay problema. Ese es un Goliat que lo debe enfrentar en oración. Hay gente que cuando se siente flojo espiritualmente, gente que conoce la Biblia, que van a la iglesia, pero algo le pasó y se sienten en angustia, le cae una depresión. Y yo continúo con mi tesis: la depresión y Cristo no caben en el mismo sitio. O está Cristo o está la depresión. Alguien me ha dicho: no, pero Elías fue deprimido. ¿Cuándo fue deprimido? Cuando dudó. Cuando usted duda y se aparta, le cae, no digo yo depresión, hasta el mismo diablo le cae encima. Entonces, esto no es un dogma. Estos son experiencias personales. Hay un coro que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad
Él la resolverá orando. Lo que quiere decir que cuando yo me siento flojo o una caída espiritual, me siento alejado, siento que ya Dios no está conmigo, que todas las cosas me salen mal. Hay gente que va a un brujo, se da un baño, recibe oraciones a los seres para resolver su problema. ¿Cuál es la situación? Mire, no hay momento más hermoso para tener una intimidad con Dios que cuando uno está en una crisis. Estamos sensibilizados, doblegados, humillados. Y cuando alguien está hablando de usted, o cuando usted tiene un problema que no lo puede resolver, un Goliat en su camino, y ya usted está convencido que todos sus recursos se agotaron y que solamente le queda el pecho, ¿qué hace uno que conoce un poquito a Dios? Se tranca en la cámara secreta de la oración y comienza a hablar con Dios y rinde su vida. Se presenta ante Dios tal cual es, sin petulancia, sin orgullo, sin soberbia, sin falsa grandeza, y le dice a Dios: Señor, aquí estoy tal como soy. He cometido errores, me he equivocado, pero estoy listo para enmendar si tú me das una mano. Y usted comienza a hablar con Dios y usted ni cuenta se da cuando Dios le resuelve el problema. El gigante Goliat era como decir un misil intercontinental de lo que hay ahora. El gigante Goliat era un guerrero acorazado de cabeza a pie, con un solo agujero de 1 pulgada de diámetro en su coraza de bronce de la cabeza para que le entrara oxígeno. Tenía botas de metal, zapatos de metal, todo era un solo flujo de metal. Pero eso no era todo. Dicen que el peso de su armadura, cualquier hombre normal no podía con él. Y él caminaba tranquilo con todo eso. Pero eso no era todo. Era un individuo diestro, experimentado en la guerra, rápido, hábil, inteligente, temible. Y todos los circundantes países habían oído hablar de ese gigante guerrero, porque habían otros gigantes, pero este era un gigante especial, un gigante guerrero. Lo que quiere decir que había una situación difícil, no era un cuento lo que había en Israel, era una situación difícil para el rey Saúl, la que estaba enfrentando. Entonces, cuando aparece ese Goliat, representa una amenaza real. Filisteos, más guerreros que los israelitas, mucho más numerosos, más carros, más de todo, solamente tenían la de perder. Las armas convencionales de los israelitas no funcionaban. Si los israelitas salían con caballos y con lanzas, digamos que hubieran tenido las mismas armas que tenían los filisteos, ni así tenían posibilidad, porque lo triplicaban en número los soldados filisteos. Entonces no había manera de ellos ganar esa batalla. Dice el 17:1 del primer libro de Samuel: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Afeca con Esfesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte
al otro lado y el valle entre ellos. Imagínenselo. Hay dos montes. En el Medio Oriente se les llama montañas de piedra, que son muchísimas. Habían dos protuberancias geográficas o terrestres de piedra y de laja alto, un valle y otro monte alto, un ejército acá y otro ejército allá. Cuando Saúl ve que los filisteos no caben en el monte entero, Saúl se apretó y no quería iniciar la batalla. Estaba esperando no se sabe qué, porque ya él no estaba en comunión con Dios. Lo que quiero recalcar es que las posibilidades materiales de los israelitas era nula. Era una carnicería lo que iban a hacer con ellos. Y encima de eso viene un desafío contundente de alguien que le sobraba capacidad. Versículo 8. Y se paró. Vamos a leer versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota como 5,000 kilos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y este gigante tan grande y tan armado se paró y dio voces a los escuadrones, a los ejércitos de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Cuando él decía eso, el ejército temblaba. Y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es un desafío real. Eso no se estaba jugando con muñequitos. Eso era de verdad. Y el ejército de Israel estaba temblando con este desafío. Había miedo en todo el reino. Saúl estaba temblando. Ahora, ¿quién era el ejército o quién era Israel? ¿Quién era Saúl? Saúl era el hombre a quien Dios había elegido como primer rey de Israel. Uno se pregunta, ¿y dejó Dios, abandonó Dios a su suerte a Saúl para que Goliat se lo comiera? ¿Qué le pasó a Dios con su pueblo? A veces alguna gente pregunta cuando le pasa algo que no lo quiere, algo dañino. Dice, ¿dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Y la respuesta es, Dios estaba y está en el mismo lugar. El que no estaba en el lugar correcto eras tú. Y por estar fuera de base te hicieron out. Entonces, Saúl está temblando. ¿Por qué? No fue el hombre que Dios eligió. No fue el hombre que Dios mandó al profeta Samuel a que orara por él y lo ungiera para que fuera rey de Israel. ¿Sabe lo que dice el versículo 14 del capítulo 16 de Samuel? Oiga bien, evangélico. Oiga bien, hermano. Oigan bien, pastores, misioneros. Cuando Dios nos deja, puede pasar cualquier cosa.
Dice aquí, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No que eso lo mandó Jehová, sino que Dios permitió que llegara. Entonces, como Saúl se había salido de la cobertura de su Dios no tenía ningún compromiso con él. Hermano y amigo, Dios es serio, Dios es responsable, Dios cumple su promesa cabalmente. Cuando no cumple aparentemente una promesa, registrémonos, revisémonos. Cuando Saúl se metió en miedo fue porque ya Jehová lo había dejado. Y si usted lee la historia para atrás, se dará cuenta cuántas cosas negativas hizo Saúl, entre ellas visitar una bruja. Entonces Dios se retira. Cuando hacemos estas travesuras espirituales, Dios se retira. Y cuando Dios se retira, nos caen todas las maldiciones. Todos los problemas habidos y por haber nos caen de golpe en la cabeza. Entonces Saúl había dejado a Dios. Por lo tanto, Dios se apartó de él. Esto trajo miedo en el reino, miedo en todo el ejército. Y había una victoria programada. Entonces, en ese momento, llega David, que lo envió su padre, porque sus hermanos eran soldados y eran de los que estaban temblando frente a Goliat. Y Goliat salía 1, 2 y hasta 3 veces al día y se paseaba en el valle, sacaba su pecho, una cosa así, y uno bíceps de alguna 36 pulgadas o 40. Cuando ese hombre hacía así, tronaba, se ponían chiquitos los generales de Israel, el ejército entero temblando y el rey oculto, escondido, porque el diablo asusta. Satanás nos pone una montaña delante que creemos que no hay manera de vencerla. El maligno tiene poder, tiene capacidad para mortificar tu vida hasta el final. Y cuando llega el momento que nosotros creemos que no hay segunda oportunidad, entonces es la hora de conocer un poquito a Dios. ¿Qué pasó mientras él desafiaba? David era un muchacho, un adolescente o que había salido reciente de la adolescencia, 17, 18 años. Y venía con la comida porque le mandó su papá a los muchachos que son soldados para que no se mueran de hambre. Y David está ahí oyendo, compartiendo con los soldados. Y en eso sale el hombre. ¿Dónde hay un hombre en Israel? Que aparezca uno que pelee conmigo. Y ellos temblando calladitos. Silencio en todo el campo. ¿Dónde están los hombres de Israel? Se fueron todos, pero estaban ahí. En eso llega David y oye la perorata de Goliat. Y se asombra y dice, uy, ¿qué es eso? Se quedó y cuando llegó la hora volvió el hombre a desafiar. Ya David estaba incómodo, porque a él le molestaba que desafiaran al pueblo de Dios. ¿Por qué David estaba incómodo? Porque David conocía a Dios y no lo conocían sus hermanos. Sí, pero lo habían olvidado. David mantenía una relación con Dios. David mantenía comunión diaria con Dios. David estaba ungido por el Espíritu Santo. Cuando el hombre o la mujer tiene una buena relación con Dios, no tiene miedo. El miedo no existe. Y David es un muchacho inexperto. Y dice, va, ¿por qué él hace eso? No, cállate, muchacho. No vaya a ser que te escuche.
Entonces, versículo 26, entonces habló David y dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Oiga, en una forma despectiva. ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quitare o quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Hubiera sido yo, digo, ¿quién es este hijo del diablo? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no tenía explicación. Como no tenemos explicación los que conocemos a Dios cuando vemos a un creyente temblando ante un problema. Se le está cayendo la casa encima porque los hijos, porque el esposo, porque la esposa, cualquier problemita lo abruma. Se le hace una pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hablas con Dios frecuentemente? ¿O cuando no tiene trabajo, cuando no tiene algo que hacer? Porque la gente dice que saca tiempo. A veces no tiene tiempo porque hay trabajo, hay estudio y hay muchas cosas y no tiene tiempo. Cuando viene el tablazo, entonces tiene todo el tiempo. David mantenía comunión con Dios y según la Biblia, él adoraba a Dios todos los días, alabándolo que en su arpa. Eso era una comunión inquebrantable que David tenía con Dios. Entonces, cuando usted está en esa comunión con Dios, el gigante, él lo veía así. Y vamos a ver ahorita por qué. Él veía al gigante de 10 pies como un hombre de 3 pies. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Un muchachito desafiando al ejército de su país, abochornándolo. ¿Y qué le pasa a ustedes? Díganme qué es lo que le van a dar al que venza a este incircunciso y quitare el oprobio de Israel. Porque yo no concibo que un incircunciso, un impío, un maldito esté desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Yo no concibo, parodiando a David, yo no concibo un creyente dando gritos ante una prueba. Orando sí. Yo lo concibo dando gritos de rodilla, clamando a Dios para que se encargue de sus asuntos. Porque la Biblia dice muy claro: pedid y se os dará. Pero hay gente que son tan orgullosos que no se atreven a humillarse, reconocer su derrota y hablar con Dios. No quieren reconocer su debilidad y hablar con Dios para que le dé fuerza. Y prefieren mantener su orgullo y sumido en la prueba, en la desgracia. David se asombra porque para él eso no era un problema. Para David, Goliat no era un problema. Oiga eso. Para todo Israel era un problema. Para David no era problema. ¿Qué es lo que le van a dar el que quita del medio ese incircunciso? Esa paja que está ahí. Ese montón de basura y de metal que está hablando disparate. ¿Qué es lo que le van a dar? Dímelo, que me lo voy a ganar. Cualquiera dice: está loco el muchachito. Lo que pasa es que Saúl no supo. Y cuando oyó que le dijeron: hay un joven, dice aquí, que llegó la voz a donde Saúl, le soplaron a Saúl. Y cuando le dicen eso a Saúl, ahí hay un joven hebreo que dijo esto, esto y esto. ¿Cómo? Tráeme ese muchacho. ¿Le interesó? Él vio una luz al final del túnel. Él dice: esta es mi tabla de salvación. Y cuando usted se está ahogando, se agarra de cualquier cosa. Saúl se estaba ahogando, peor que estarse ahogando. Trae al muchachito.
Se lo presentan a Saúl. Versículo 32. Lo primero que le dice David al rey en su cara: no desmaye tu corazón, ni el corazón de ninguno por esta causa. Tu siervo irá y peleará con él. ¿Cómo? Si los generales están temblando, entonces tú te atreves a ir a pelear con el gigante. Como no le quedaba de otra a Saúl, como nadie se había ofrecido, el único fue David, dijo: vamos a probar, vamos a probar. Entonces llama a David, le da unos consejos, y entonces David le dice él a David: tú te atreves, ¿verdad? Porque yo te veo como delgadito, yo te veo como muy chiquito, muy flaquito. Tú te vas a enfrentar a ese hombre, tú sabes lo que está diciendo. ¿No será que tú estás soñando? Pero ¿quién tú eres, muchacho? Ah, no, yo soy músico de arpa, y con arpa tú vas a tumbar a ese hombre. Cantándole alabanza tú vas a tumbar a ese hombre. Ese hombre tiene espada, tiene flecha, tiene lanza, tiene jabalina, tiene arco, tiene escudo, tiene coraza, tiene de todo. Y encima de eso una fuerza animal. Encima de eso es un experto. Y tú eres un niño. ¿Cómo vas tú a presentarte ante ese hombre? Entonces le dijo: mi rey, yo soy pastor de ovejas, credencial. Oiga, qué credencial. Es como que usted lleve un currículum a una oficina para que le den un cargo, un empleo, un puesto. Y usted lleva lo que usted ha hecho, y él va a presentar su hoja de vida al rey para que lo acepte, para que acepte el desafío. Y le dice: mi rey, yo soy músico de arpa, y yo toco mi arpa en el campo porque soy pastor de ovejas. Y mientras las ovejas pastan, yo alabo a mi Dios. Y cuando viene un león, viene con todos sus colmillos afuera, yo lo agarro y lo mato. Y Saúl abre los ojos. Oh. Y cuando viene un oso, yo agarro y lo descuartizo. Y cualquier bestia maligna que venga a destruir mi ganado, yo me encargo en el nombre de Jehová y lo venzo. Esa es mi historia. Saúl cogió un poquito de confianza. Entonces saca una armadura y le dice: mira, ponte esto, este escudo, esta coraza. Protégete la cabeza, protégete el pecho, protégete las piernas, para que cuando el animal ese te quieras herir, no tenga por dónde hacerlo. Se la pone obediente el muchacho, porque el que confía en Dios no duda para nada. Es obediente. Le dicen: esto, y lo hace. Aquello, y lo hace. Pero él sabe lo que va a hacer cuando llegue. Pero él deja que la gente agote su pólvora. Dispara en el aire y no te apures, que lo de verdad viene detrás. Y se pone todo el ropaje que Saúl le brinda. Y dice el versículo 39: David se puso el traje que le entregó Saúl y probó a andar. Y dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto. Nunca lo practiqué. Y se lo quitó. Versículo 40. ¿Qué hizo David? Asombroso, increíble, porque a veces nosotros creemos como que no nos están hablando la verdad. Cuando uno ve a una persona, un hombre de Dios, hablando con tanta confianza: si yo voy a resolver tal día, si yo voy a hacer esto, en el nombre del Señor yo iré a tal lugar, yo haré. Cuando uno ve a una persona hablando con tanta seguridad, uno dice: pero ¿y qué es lo que tiene? ¿En quién es que confía? Entonces David tenía dos armas secretas. Una era conocida, pero la otra no. Dice el versículo 40: tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas y las puso en su saco pastoril
y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. El resto es historia que toda la civilización conoce. David venció a Goliat ante los ojos ensimismados del ejército propio y ajeno. Salió el ejército filisteo en desbandada y el ejército de Israel a buscar el botín, y le trajo la cabeza del gigante a Saúl. Míralo aquí para que no crea que es mentira, con la prueba en la mano. Así funcionaban esa gente en ese tiempo. Ahora, ¿cuál era el secreto de David? Cuando el Goliat lo desafía, pero tú crees que viniste a pelear con un perro, con un gatito, que viene dije con piedrecitas, con una onda, a tirarme piedra a mí. ¿Y qué tú me vas a hacer a mí con una pedrada? Y empezó a insultar a David. Se insultó al ejército de Israel. Imagínese a David. Porque de cualquier, dice la gente dominicano y español, de cualquier yagua vieja sale un alacrán. En las cosas espirituales hay sorpresas. En las cosas espirituales el que menos corre vuela. El más chiquitico, famélico, semi inválido que usted ve, tiene la fuerza de Sansón, porque está agarrado del Altísimo. Dios no usa estrellas, Dios hace estrellas. Hay gente que cree que con su brillo, con su prestigio, va a empujar la obra de Dios y le va a traer méritos a Dios. Y se da se ufana, porque cree que va a limpiar, que va a avanzar, que va a engrandecer la obra de Dios porque es una estrella. Bueno, hay gente que a Mahanaim han ido personas, no voy a dar muchos detalles, pero han ido personas de primer orden y no han vuelto en algunas ocasiones porque no le han dado el púlpito, porque entienden que como son estrellas, saltan del escenario del espectáculo a la plataforma, y que como son unos cantantes famosos mundialmente, la iglesia tiene que rendirse a sus pies. Repito, Dios no usa estrellas. Generalmente a la gente que Dios usa no son estrellas, son personas sacadas de abajo, desconocidas. Lo conocen después que Dios lo sube, pero son gente que Dios lo saca a veces del zafacón, a veces de la posilga, a veces son piltrafas humanas, a veces son desecho social, a veces son gente que la policía está cansada, que la sociedad no lo quiere. Pero un día Dios lo encuentra y lo llama, lo coge, lo humilla, lo tritura, lo rompe y lo vuelve a hacer. Y la Biblia le llama a eso nueva criatura. Y cuando es nueva criatura en todo el sentido de la palabra. ¿Cuál era el secreto de David? ¿Qué tenía David que no tenían los otros hombres de Israel? Versículo 13 del capítulo 16 nos dice qué tenía David. Fíjese. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día y en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Yo no sé si ustedes entienden eso, porque a veces la gente, uno habla y parece que habla en chino y la gente se queda con los ojos así. Dice la Biblia que desde el día en que Samuel lo ungió en adelante el Espíritu de Dios estaba sobre David. Entonces pregunto, ¿quién podrá enfrentar a un hombre, instrumento o receptáculo del Espíritu de Dios? Golpear a un hombre lleno del Espíritu Santo es golpear a Dios. Y los juegos de Dios son pesados.
burlarse de un hombre o de una mujer ungida por Dios es sumamente peligroso. Provocar o insultar a un instrumento de Dios es muerte por necesidad, porque el sistema divino está organizado para que baje la plomada y golpee donde más le duele a aquellos que se propasan. El secreto de David era que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre él. Todos nosotros estamos luchando con algún gigante. Ahora, ¿qué arma estamos usando? Todos nosotros tenemos gigantes. Tenemos dificultades inmensas en nuestra vida o hemos tenido reciente. Todos nosotros hemos tenido dificultades que creemos que hasta ahí llegamos. La pregunta no es si tiene un gigante o no, porque todo el mundo tiene algún tipo de Goliat. La pregunta sería, ¿qué armas tú vas a usar para enfrentarlo? Bueno, la que todos usan. Las que todos usan. A veces cuando la gente habla de mí, me llama mucha gente. Usted sabe que hay gente que le coge con hablar en contra o a favor de alguien y habla. Inventa todo lo que quiere y lo dice con una propiedad que parece que es verdad. Y en ocasiones ha ocurrido. Y sin número de hermanos y pastores me llaman que qué yo voy a hacer. Que el que calla otorga. Digo, bueno, que otorgue. Pero yo solamente hablo con Dios. Yo no le contesto al diablo. Yo al diablo lo respeto en su lugar y le chubo a Jehová. Aleluya. Ese es mi trabajo. Entonces, ¿qué arma voy a usar? Someterlo, demandarlo, acusarlo a él de descubrirle algo de lo que ha hecho. No, ora. Y todas mis batallas, y son varias, porque en 56, 57 o 58 años, predicando en el público y 56 por radio, son muchas las cosas que uno se encuentra. Recuerdo un comentarista que hubo, estoy hablando del año 81, 82, había un comentarista enemigo, acérrimo de todos los gobiernos, y hablaba, inventaba cosas de todos los políticos y acababa con quien no le daba lo de él. Y parece que él creía que yo podía darle y no le di. Y se cogió conmigo. Y coincidíamos en la misma emisora que yo tenía el programa La Batalla de la Fe. Él tenía su programa. Salía yo y entraba él. Y teníamos que vernos siempre. Y él hablando de mí y llorándole al Señor. Señor, calla a este hombre. Señor, convence a este hombre. Salva a este hombre. Hermano, Dios tiene el juego pesado. Se fue. Se fue. Dejó de existir. Y no es el único caso. Hay 4, 5, 6 casos así mismo. Señor, mira a fulano, mira esto, mira lo que están haciendo. Y ya. Yo casi oigo la voz de Dios que me dice, déjamelo a mí. Pero hermanos, los que conocemos a Dios, los creyentes, si utilizamos las mismas armas que usan los que no conocen a Dios, vamos a fracasar. La que todos usan no es la que nosotros tenemos que usar. Tenemos que usar el arma de la confianza en el poder de Dios. Esa no es un arma convencional. Tú no tienes que ponerte de que a orar y que a dejar que Dios lo resuelva. Actúa, funciona, somételo, busca la justicia, a esto, a aquello, y le dan una receta para que usted resuelva. Ese hombre, acaba con él, échale 3 pasitos en el refresco y sale de ese problema. Y te da una receta el diablo de lo que tú debes hacer para resolver tu problema. No le hagas caso. Amigo, no le hagas caso. Si estás en una encrucijada,
entre la espada y la pared, que cree que ya de ahí no vas a salir, encomiéndate al Señor. Es el momento de conocer el Dios que nosotros predicamos. El Dios que no ha fallado una sola vez. Termino con esto. Cuentan que Policarpo de Esmirna, uno de los padres de la iglesia, en los tiempos de las inquisiciones, matando gente en Europa porque creían en Cristo, cuando lo van a matar a él, le dan la oportunidad de conservar su vida si niega a Jesucristo. Si usted blasfema el Cristo o el Dios que usted dice que le sirve, le perdonamos la vida y lo sacamos de aquí con honores. Él pensó un momento y los miró. No pensó en la respuesta porque él la tenía. Él miró el rostro de ellos como estaban ansiosos. Parece que no querían matarlo. Y se quedaron así, frisados. Y le dice, levanta su voz y dice, era un anciano. Debía tener cerca de 100 o 100 años. Porque dijo, 86 años he servido a mi Dios y nunca me ha dejado. ¿Por qué debo yo dejarlo ahora? Y lo mataron. Hermanos, no es una historia más. Es la vida de cada uno de nosotros. Amigo, no sabemos en cuáles los problemas que tú estás metido. No sabemos qué usted está pensando, porque a veces la gente dice, así se puede. Ay, sí, sí es bonito decirlo, palabras. Usted puede pensar lo que usted quiere, usted busca la Biblia, lo lee. Si no quiere creer, no crea, porque aquí nada es obligado. Pero si usted está en una encrucijada en su vida frente a un Goliat, o posiblemente aparezca un Goliat en su camino, y usted quiere tener un arma para vencerlo, tiene que buscar el arma no convencional de la confianza en Dios. Si le aplica esa arma, tendrás la victoria. Y yo digo a veces que Dios mata y no cae preso. Dios quita del medio cualquier intruso y no va preso. Pero si usted lo hace, tiene problema. Así que mi consejo en esta oportunidad es que escojamos seguir a Cristo, que confiemos en Dios, que nos atrevamos a confiar en Dios. Porque en la Biblia todos los que se atrevieron a confiar en Dios fueron victoriosos. No hay uno solo que fracasara. Ahí está el caso de Sansón, que en su momento de fallo y alejamiento de Dios tuvo una caída mortal. Pero ya en sus últimos momentos reacciona su divinidad o su espiritualidad, busca el perdón de Dios y se conecta otra vez. Y la victoria que estuvo para morir fue más grande que la que tuvo en toda su vida. Dios no falla. Un aplauso a Cristo.